Un gusto, por favor. Buenas tardes. Bien, obviamente en este contexto venimos a preguntarle en concreto por la interna del FA previo a, bueno, a las elecciones de las nuevas autoridades de la fuerza política, pero hay tanta cosa para conversar, ¿no? A mí me gustaría empezar tal vez por una reflexión más general en cuanto al Frente Amplio en su rol de oposición. ¿Cómo creen que han estado trabajando? Bueno, seguramente esta sea una opinión que no coincida con la del resto de los frentes amplistas, porque para eso estamos trabajando y colectivizando. Terminando de trabajar, mañana veremos si en el plenario nacional de mañana sábado, si finalmente el documento de balance que hace una lectura de los 15 años últimos de la actuación de la fuerza política y que implica los 3 años de gestión de gobierno, si coincidimos. Ahí hay varias opiniones, la nuestra es una más. Pero no como gestión de gobierno, como oposición. A ver, pero también tiene que ver de cómo veníamos nosotros parados. Por eso decíamos nosotros que veremos cómo nos paramos en la valoración de nuestra propia gestión y cómo estamos transitando este periodo para adelante, que ha sido dificultoso. Sí, sí, sin duda. A ver, dificultades yo creo que no son ninguna novedad. Venir de 15 años de gestión de gobierno, ser la fuerza política mayoritaria aún hoy y no tener el gobierno, hay un cambio. Fuerza política, partido político, Sí. Coalición, ¿cómo se define? Es una fuerza política que tiene la forma de coalición y es la fuerza política mayoritaria en el país desde hace 20 años, 4 elecciones, incluida la que perdimos con Jorge Valle, terminó siendo el Frente Amplio el partido político más votado. Pero que sea más votado no te da el uso de la razón, ni solamente que nosotros nos encerremos en un cuarto y nos aplaudamos entre los mismos frente amplistas. Tenemos que hacer un proceso de crítica, de autocrítica, qué cosas acertamos y entonces hay que seguirla fundamentando, impulsándola, mejorarla. ¿El tema de la conducción del Frente Amplio va para este sábado? Este sábado el primer punto del orden del día es un análisis político. Siempre empiezan así cualquier organismo, ¿no? Un informe político, una valoración, un análisis de la coyuntura. Seguramente allí también hay parte de la gestión. Lo que el periodo de transición política de aquí hasta la nueva dirección no creo que esté colocado en el plenario, no es intención del orden del día, porque también es esa una parte del debate y la discusión. Cuando termina esta actual dirección, la presidencia del compañero Javier Miranda, porque las elecciones nosotros vamos a ratificar, seguramente mañana lo hagan todos los demás sectores Frente Amplista y las bases, que el Congreso del Frente Amplio se haga en el mes de septiembre y las elecciones en el mes de octubre. Finales de octubre, principios de noviembre, pero tiene que haber una elección de las nuevas autoridades. Se habló de interino, ¿no? Tal vez la posibilidad de un cuerpo interino en la presidencia del partido. Ahí se ha hablado de varias cosas. Hoy sale mayoritariamente en los medios de comunicación a partir del intercambio de las declaraciones de algunos dirigentes en torno a una comisión. Actualmente hay una comisión que secunda a la presidencia. El propio Miranda, sí. Se la denomina comisión de acompañamiento. Esa comisión de acompañamiento la integra uno por cada uno de los sectores que tiene representación en el Senado, más 3 delegados de las bases. Hay 9 compañeras y compañeros que están allí alrededor de la presidencia. Bueno, esta es una de las posibilidades. ¿Podría seguir esa comisión al frente? Puede seguir esa, puede seguir el propio presidente Bien. Javier Miranda, puede ser que renuncie efectivamente, como lo ha dicho públicamente, y entonces tenga que asumir esta dirección colectiva hasta allí. Lo que creo que no hay otra propuesta de innovar en algunas de esas 2 figuras que estamos promoviendo. Bien, de todas maneras, yo sé que esto es fuera de tiempo, pero lo que le pasa al Frente Amplio, la prioridad del Frente Amplio hoy en cuanto a figuras, ¿no? Y renovaciones, ¿es definir quién va a presidir el partido o definir quién puede ser candidato para las próximas elecciones? Desde nuestro punto de vista, no. Si bien es una cosa importante para cualquier partido político o cualquier organización, saber cuál es su dirección, saber cuáles son sus referentes, es un elemento importante para una estructura. Ahora, no es el elemento político determinante. Para nosotros hoy es cómo te parás como oposición política, cómo en realidad defendés unos postulados que al polemizar o al contrariar las decisiones del oficialismo, haga propuestas creíbles. No propuesta para salir a confrontar por el deporte, por el amor al arte, sino que
Si tenemos una visión distinta en algunos aspectos, colocar una propuesta que si nosotros fuéramos gobierno o nos toca la oportunidad en el periodo que viene, poder llevarla adelante también de esa forma. Bien. Eso es una... Y hay una tarea que es la tarea principal que tienen nuestros militantes, que es la recolección de firmas por el referéndum, ¿no? Ese es esencial. Bien, ¿llegan o no llegan? Y si no llegan, ¿es culpa de la pandemia? La pandemia se lleva la culpa de todos, ¿no? Bastante daño está haciendo la pandemia. Lo que nosotros no vamos a hacer eso. La dirección de una fuerza política no puede escudarse en otros argumentos cuando la imposibilidad es nuestra. Nosotros sabíamos de que estábamos en medio de estas dificultades. Cuando lanzamos el referéndum ya la pandemia estaba. Cuando se acordó con los demás sectores sociales y políticos de la vida del país iniciar el recurso de referéndum y la recolecta de firma, teníamos un escenario capaz que no del grado de complejidad que estamos viviendo ahora, pero ya venía siendo complejo. Fue en noviembre, diciembre del año pasado. Empezamos a recolectar firmas en enero, estamos por la mitad, un poco más de la mitad de las que necesitamos. Bueno, hay un gran trabajo por delante. Si se llega, yo soy optimista, creo que tomando medidas y en vez de hablar mucho, hacer más, si salimos a buscar los mecanismos que respetando todas las garantías sanitarias que hay que respetar, respetando las medidas que nos sugieren el GACH o la sociedad científica, los médicos, porque no puede ser que nosotros querramos hacer una cosa en bien de la sociedad y de la población y hagamos otra cosa mal. Dígaselo a Michelini, con un problema de salud. Que le pagó caro, ¿no? Sí, es un tema que va a tener que hablarlo él, decirlo él, pero no es esa nuestra posición. La nuestra es garantir el cuidado de nuestros militantes, de la salud de la población y al mismo tiempo ir a buscar la firma en el vecino y la vecina para ver si está de acuerdo en firmar. Bien. Recién dijo al pasar qué tenemos que hacer como oposición, plantear qué haríamos nosotros si fuéramos gobierno. Bueno, por ahí estaría bueno que desde el panel se le puedan hacer preguntas sobre qué haría, por ejemplo, en determinados aspectos que hoy está reclamando la oposición, qué harían si fueran gobierno, ¿no? Pero a criterio de cada uno. Yo quería preguntar sobre la definición de cómo se va a resolver la presidencia del Frente Amplio, si va a haber un triunvirato, si va a haber un candidato. Pero a mí yo trato de ver y veo, faltan nombres, pregunto, ¿no? Pregunto y yo tengo mis respuestas, pero faltan nombres para liderar el proceso, falta un acuerdo entre los sectores para definir esos nombres, falta definición de un objetivo antes de definir el nombre, porque supongo que para elegir a alguien será para cumplir determinado rol. Capaz que falta la definición del objetivo. Falta ubicación del Frente Amplio en el rol de la oposición y eso los tiene desconcertados, porque eso lo ha dicho Danilo Astori en una reciente entrevista en Búsqueda, lo ha dicho Alejandro Sánchez también en una reciente entrevista. Se pronuncian en ese sentido, ¿no? Como que están todavía desnorteados. ¿O es una suma de todo eso lo que está generando esta dificultad para llegar a un consenso? Es decir, fue presidente Líber Seregni, fue presidente del Frente Amplio Tabaré Vázquez. Hoy esos nombres con el peso que tuvieron ellos, hoy no están. Y el proceso además es distinto. Uno era una acumulación de fuerzas para llegar al poder. Después en los 3 lustros del poder, del ejercicio del poder, normalmente los gobiernos se terminan fagocitando a sus partidos, que puede ser que le haya pasado también un poco eso al Frente Amplio. Y hoy en este nuevo rol quizás necesite una persona con aquel peso y quizás no lo esté encontrando. De hecho, que yo creo en 3 cosas, 3 respuestas gráficas. La primera, es notorio, no tenemos los grandes líderes, los grandes dirigentes que hicieron historia en la vida política del país, no del Frente Amplio solo, ¿no? El general Seregni, Tabaré Vázquez, ya no están con vida y están grandes y están algunos como Pepe Mujica que se retiró, que renunció en el Senado o que tiene que tener más cuidado de la salud, como Danilo. Están grandes. Estamos en un momento de relevo, sí, seguramente que sí. Y los relevos no solamente en política, en cualquier lugar cuestan. No cantan todos como Gardel, no juegan todos como Maradona, esto pasa y entonces cada uno que aparece después en su mismo lugar lo tratan de comparar. Te están señalando con el dedo, mirá, si hubiese estado Maradona lo hubiese metido allá, sí, pero no está Maradona. Si hubiese estado Gardel cantaba en la Fortaleza, sí, pero no está Gardel. Lo mismo nos pasa a nosotros en política, sí, tenemos un problema. Un segundo tipo de problema
Yo que no me voy a meter en lo que dicen otros dirigentes de otros sectores porque yo ya lo asumí. La característica de la fuerza política del Frente Amplio hace que cada cual tiene su propia verdad. De pedacitos de verdades construimos la coalición política del Frente Amplio. En nuestra posición es que en realidad nosotros estamos en una etapa de transición, así la denominamos, porque no puede haber elección de autoridades definitivas antes que no debata para qué querés una dirección. Primero hay que discutir cómo nos fue en la gestión, hacer un balance, el proceso de crítica y autocrítica, trazar la estrategia de cómo vemos al país, qué iniciativas vamos a tener y cómo va a ser nuestro comportamiento político, y en función de eso, entonces elegimos a la presidenta o al presidente o al equipo de dirección. Clarísimo. Verónica. Justamente eso le quería preguntar. ¿Está conforme con el proceso de autocrítica que ha hecho el Frente Amplio respecto a los resultados de las últimas elecciones? Porque para definir qué objetivos se quieren, tal vez hay que hacer énfasis también en eso, ¿no? En qué se falló y, bueno, pasar raya para comenzar de nuevo. Sí, sí estamos de acuerdo. En realidad todos se van a enterar mañana si se somete a votación ese documento de consenso. Y estamos de acuerdo y no es un traje a medida de los comunistas, no es un traje de medida para nosotros. Para mí no es un traje a medida. Yo no quiere decir que esté 100% de acuerdo con todo lo que viene elaborando, discutiendo. Es el producto del consenso. Nosotros tenemos que tener una flexibilidad táctica indispensable en la coalición política a los efectos de fortalecer la unidad. Y eso es lo que estamos prevaleciendo. Pero, de hecho, que nos hacemos cargo... A ver... En contrapartida, nosotros somos los perfectos en el Frente Amplio, somos los dueños de la verdad, no nos equivocamos nunca. Uno no tiene un dedo inquisidor, mirá, aquel se equivocó, perdimos el gobierno porque aquel no hizo esto, aquel dirigente no hizo otro. Bueno, perdimos porque formamos parte de un equipo que tuvo aciertos y se pueden demostrar y que tuvo equívocos o errores que hay que corregir. Es la única forma que en política entendemos nosotros se puede avanzar y crecer. Bien, Alfredo. Juan, el tema es, la autocrítica creo que hay que hacerla muy a fondo de todo punto de vista, ¿no? De lo que fue la gestión, etcétera, y lo que es la estructura interna, incluso del Frente Amplio. Creo que ahí hay un debe enorme, porque la estructura actual responde a las características que tenía cuando se hizo la reestructura, por los años 80. Ya pasaron más de 20 años, 20 y pico de años, y sigue una estructura que no representa lo que es la realidad. Es un tema que no se habla mucho, ¿tá? Y ustedes tienen una responsabilidad muy grande en eso, porque son una fuerza con mucho peso a nivel de base. Pero a mí me preocupa el tema de el proyecto, porque no es ganar el gobierno, es ganar el gobierno ¿para qué? Es decir, y se hace el balance de lo que pasó bien, mucho, y mal, unas cuantas cosas, es decir, ¿y por qué perdimos? Bueno, pero ¿para qué ganar el gobierno próximamente? Se quedó sin estrategia el Frente, parece. Es decir, hay un proyecto estratégico en elaboración, hay 3 años por delante todavía para elaborar un proyecto de cambio para presentarle a la ciudadanía, es decir, ¿qué país queremos como Frente Amplio? ¿Tá? Y las figuras aparecen después, los relevos aparecen. Si vos tenés un proyecto y un camino a seguir, los que lo conducen eso naturalmente surgen. Ahora, ¿están encarando ese tema en serio o es una cuestión media superficial? Bueno, precisamente la primera de las preguntas, voy a aprovechar para complementar las 2 primeras preguntas. Hacía alusión precisamente a la búsqueda de relevos. Está bien, es cierto que lo importante es el proyecto político, lo importante es el programa, es lo último que lee la gente, el proyecto político, y el programa es lo que menos lee. A la hora de votar se llega por otros lados, ¿no? Se llega por la crítica, el desgaste de los que están gestionando, se llega por candidatos, por mensajes, por señales, por difusión, por propaganda. Hay varios aspectos, pero nosotros no descuidamos eso y es una identidad de izquierda. La afirmación que vos haces la comparto porque es una identidad de izquierda. La segunda, sobre la autocrítica que también reiterás, al igual que la pregunta anterior. La autocrítica no es un documento que lo que tenemos que hacer es mejorar su redacción para buscar los votos de los demás. Una autocrítica que sea sentida tiene que ser sincera, porque si yo vengo acá, me siento y ustedes me dan todo el programa para mí y yo les digo todo el día, repito, me hago una autocrítica, salgo de acá y sigo haciendo las mismas macanas, las mismas cosas que estaba haciendo antes, quedó hueco, es vacío. Una autocrítica es, si yo me equivoqué en no atender a las bases, yo no puedo esperar 1 año y medio que termine de acordar el Congreso, el documento, para salir a atender a las bases. Al otro día la estamos atendiendo. Si nosotros rompimos vínculo con las organizaciones sociales y populares o le perdimos el tren, tenés que recuperarlo de inmediato, tenés que trabajar. O sea que la autocrítica es un proceso, debería ser permanente. Si no lo ha sido, y eso es un caro error que estamos pagando,
Una vez que culminó con un resultado electoral de la mayoría del pueblo, que es el soberano, tomas una decisión y empezás a corregir los errores para efectivamente lograr colocar un programa y una estrategia de una estructura que convenza para qué querés el gobierno y para transformar esa realidad. Ahora voy con Pablo, pero algo que va en la línea de lo que usted está planteando. Sobre la autocrítica y para quién, para los frenteamplistas, pero también para quienes no están afiliados, que no son fieles al partido. Entonces, por ejemplo, desde lo que es el manejo de los dineros públicos, el Frente Amplio, muchos entienden, se debe una autocrítica. Sin embargo, lejos de hacer la autocrítica, como oposición, hace mucho hincapié en el manejo de los fondos públicos que hace el gobierno. ¿Eso cómo se lee? Como parte de la política, el arte de la política. Durante los 15 años, a ver, nadie nació, ninguno de nosotros particularmente, no hago referencia a los demás, en política el día de ayer. Las gestiones de los gobiernos anteriores a la llegada del Frente Amplio dejaron bastante que desear en materia de transparencia pública y del uso de los recursos. Los bancos fundidos, el tendal de acomodos y de clientelismo político fue una cosa que capaz también contribuyó al desgaste de esas fuerzas políticas que llegan al gobierno. Y por algo llega al Frente Amplio al gobierno. Y luego, ¿no? Claro, luego nosotros nos hacemos cargo, nos hemos tenido que hacer cargo de los nuestros, el debate, la discusión. Lo que no, vos tenés un proyecto político, lo que preguntaba García, armás una estructura política partidaria, elaborás un proyecto político para gobernar el país y cometen los hombres y las mujeres, cometemos errores, el problema no es que se equivocó el proyecto político, nos equivocamos los hombres y las mujeres. Y esto es también lo que hay que debatir. Tenemos que tener Claro, pero los mecanismos... protagonistas de los errores son los mismos que hoy están protagonizando la oposición y reclamando, por ejemplo, o juzgando o criticando la forma en que se hace el gasto público en este gobierno, sin haber atravesado la autocrítica, ¿no? Sí, no hay, los mismos actores no son. Si vos haces una operación memoria, si me nombrás uno solo de los que fueron cuestionados y ahora cuestionan, yo en todo caso podré hablar, pero no hay, no están esos. Me estoy refiriendo De al todas protagonismo formas, de la los fuerza- liderazgos, ¿no? De los Está bien, líderes. pero de todas formas, la fuerza política que sí critica, en realidad lo que criticamos es que no gasta públicamente cuando tiene que gastarlo este gobierno. Pero- Gobierno, al igual que, mira... No, eso está clarísimo, pero es una fuerza pero política está claro, que por ahí no que hace reafirmarlo, referencia si no a queda que... en el aire. Está claro para ti, Sí. pero no debe estar claro para quien lo está mirando por televisión, que en un momento de una situación mundial de pandemia, situación sanitaria que vive el Uruguay, que tiene consecuencias sociales gravísimas para miles de compatriotas, no tienen trabajo, cayeron el precio de las jubilaciones, de los salarios, negociación colectiva para el piso. Todo lo que está ocurriendo necesita que el Estado, que el gobierno coloque más recursos económicos de parte del Estado y haya un déficit fiscal mayor. Todo el mundo lo está haciendo y lo reconocen y lo recomiendan organismos internacionales. Eso está claro. Ahora, desde Pero la está otra claro vereda... para nosotros, pero no para el gobierno que criticamos. Bueno, pero desde otra vereda le podrán decir, sí, bueno, pero el tema es que ¿quién está planteando eso? Lo está planteando la fuerza política que en épocas de viento de cola aumentó la pobreza y Perdón, no cuidó pero las no, finanzas es la públicas. población. Nosotros levantamos la voz de la población que necesita, de la población que necesita. ¿Quién lo están reclamando? Nosotros lo que hacemos es levantar la voz políticamente y debatir y confrontar opiniones porque No, pero estamos convencidos. ¿entiende el punto de lo que le estoy planteando? Lo que reclama es una cosa, el contenido es una cosa. El tema es que es el mismo mensajero, desde la otra vereda le podrán decir que cuando fue gobierno no cuidó las finanzas públicas. ¿Cómo que no la cuidamos? Si le entregamos un gobierno con un remanente y con una caja y con un respaldo y con créditos, como no lo entregaron a nosotros. Bueno, si estamos hablando lo comparamos con el 2005, bueno, pero no obvio. todo- pero- A ver, si me preguntás, déjame responder, porque si Está bien, todo está bien. tiene una explicación, a ver, la explicación que hay es que cuando el Frente Amplio agarró el gobierno, el Producto Bruto Interno de todo el país acumulado en el año era de 15.000 millones de dólares. Datos que hay que ir a buscarlo. No, 15.000 pero millones nadie de dólares. discute si vamos hasta el 2002 ¿Pero y qué es lo que se 2005. discute entonces? Del Hemos ul- crecido, del último tenemos tiempo, con 50.000 viento de millones de cola, dólares de Producto Bruto de todo el año. Castillo, datos concretos que con épocas de viento a favor no se aplicaron políticas Porque no había contracíclicas pandemia, había y trabajo. aumentó la pobreza y aumentó el desempleo. No, esa es una afirmación que no es cierta. No podés sostener eso.
No aumentó la pobreza ni la miseria en el gobierno del Frente Amplio. Se redujo a niveles jamás vistos. Eso sí, en los 15 Bueno, años entonces- sí, pero estamos hablando del aumento, por ejemplo, de los asentamientos en el último periodo. Eso es otra y el cosa desempleo. distinta. Eso es otra cosa. Bueno. No, el desempleo tampoco aumentó. ¿Cómo no? Se No. ganaron 300.000 puestos de trabajo y se perdieron A ver, muchísimos en los últimos tiempos. algo de eso conozco porque yo estaba como dirigente sindical en los periodos de gobierno anterior. Y cuando nosotros 2001, 2002, 2003 levantamos la bandera y reivindicamos en ámbitos de negociación colectiva que no teníamos y es un derecho que teníamos que tenerlo, en ese momento llegó al 19, casi 20% el desempleo en el Uruguay. Todo, pero sí estoy en archivo, ¿eh? Todo lo que digo son datos reales. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El gobierno que se entregó con un 9%, creo, de desempleo, a pesar que se le había aumentado porque el Frente Amplio logró reducir o generar puestos de trabajo a un desempleo, creo que anduvo de 6,5, 7,5 en algunos momentos. De todas formas, al final del periodo creció por un montón de cuestiones que también hay que asumirlo, responsabilidad del Frente Amplio, todo, ¿no? Entonces, hubo un gobierno entregado con mayor caja, con mayor respaldo, con empresas públicas empujando, con generación de puestos de trabajo y con mejor nivel de vida. ¿El Uruguay logró un mejor nivel de vida del conjunto de los compatriotas? ¿Sí o no? Sí, sí, estamos de Claro, acuerdo. yo creo que no pero se puede- según su planteo, entonces no se entiende por qué perdieron la A elección. ver, no se puede decir que Por eso aumentó estamos haciendo la crítica y autocrítica, ¿no? No sabemos, los errores son nuestros, ¿Para qué los me errores falta de Pablo? de la Pero, economía. Pablo. Sí, no voy a discutir de cómo se agarró el país o cómo lo dejaron en el 2002, lo hemos hablado varias veces. La pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Hoy en día hay dos grandes sectores dentro del Frente Amplio, el Partido Comunista y el MPP. Dos grandes sectores, a lo que me refiero con grandes sectores, con caudal electoral, con caudal de votos. En estas últimas elecciones, porque el Frente Amplio nunca tiene el mismo comportamiento. No, por supuesto, pero hoy, en la foto de hoy, podría decirse que tenemos el Partido Comunista y el MPP serían los dos grandes sectores con caudal de voto. Claramente, la dirección de un partido implica una cuota de poder. Eso pasa en todos los partidos políticos, una cuota de poder. Esa dirección del partido, puede complicarse entre las decisiones que pueda tomar el Partido Comunista y el MPP en cuanto al eventual poder que puedan tener dentro del Frente Amplio cualquiera de los dos sectores, en la elección me refiero del presidente. La nueva dirección, decís vos. En la nueva dirección, exactamente. No, de ninguna O va manera. a ser una elección de consenso. Tiene que ser de consenso. No, nosotros no lo concebimos de otra forma. A ver, a los comunistas no nos pintan con los mejores colores ni aparecemos muy favorecidos en los medios de comunicación. Parecemos unos ogros, pero somos lo que somos, ¿no? Y somos transparentes en la gestión política, fundamentalmente en toda, pero particularmente con nuestros aliados más próximos que están dentro del Frente Amplio. Nosotros no estamos impulsando ningún comunista, hombre o mujer, para candidato a presidente. No lo estamos impulsando, no es de nuestras filas. Aliado, obviamente sí, porque tiene que ser un frente amplista. Y eso hay que construirlo con consenso. Un poco la pregunta, que era mucho más profunda, la que hacía García, tiene que ver con que la construcción de un liderazgo no puede ser una cosa impuesta por los votos transitorios que tenga una fuerza política. No puede serlo. No debe serlo. Esa respuesta. No, pero si yo la pudiera entender, ¿no? O sea, yo como ahora salí favorecido con los votos de la última elección, entonces el presidente lo reclamo que sea uno mío. No voy a eso, pero hay una realidad de que se está buscando un liderazgo dentro del Frente Amplio para poder absorber el caudal electoral que tiene el Frente Amplio. Eso es una realidad. Y hay una lucha de poder, porque convengamos que no solo el Frente Amplio, en todos los partidos políticos, el que gana, del sector que gana, se lleva casi todo. Claro. Y pasa en todos lados. Sí. ¿O no? En el fútbol lo vemos más. No, pero a ver. Pero ¿cuál es el problema? Yo lo que quiero ver si yo puedo expresar y transmitirlo. Si nosotros funcionáramos con esa cabeza, la unidad dura 3 días. 3 días. Claro. Por eso que dije, si vos mirás los comportamientos electorales en los 50 años del Frente Amplio, ningún partido político, salvo el MPP, es la única excepción, mantiene su nivel de votación todas las elecciones continuas. Y al Partido Comunista ya le tocó ser mayoría absoluta en el 89. Y nosotros no llenamos de comunistas la Intendencia de Montevideo, no llenamos de comunistas pero los yo cargos. no me refiero a que Nos gustaría, pero que llene ¿te gustaría? No hay tanto. ¿Te gustaría entonces? No hay tanto. Tampoco hay tanto para llenar tantos. No, por eso, viste que había más capaz que llenar. nos pintan más de lo que somos, ven 3 banderas colgadas y se asustan porque colgamos 3 banderas Pero en la columna. es una realidad que cuando Mujica
es presidente, claramente mucha gente de su sector ingresa al Estado. Sí. No quiere decir que esté bien o esté mal lo que me No, refiero bueno, que pero ingrese al después Estado. hay Pero da cosas la de la posibilidad de mandar y decir, bueno, señores, ustedes que son de mi sector, voy a hacerlos ingresar Hay al cosas Estado. que son parte de la lógica. Y es parte de la en este política y de caso. la lógica de todos los El partidos. MPP era la fuerza política mayoritaria porque tenía mayor cantidad de dirigentes, la mayor cantidad de cuadros, la mayor cantidad de dirigentes y cuadros lo aportan para el gobierno también. Eso es parte de una lógica de nosotros. Y eso puede ser la tensión no, pero puede ser la discusión señores, que puede haber en la elección. Se nos viene la tanda. Ok. Me gustaría que el último minuto fuera una reflexión de nuestro invitado. Sobre No, a ver, veníamos hablando específicamente solo del Frente Amplio, que bueno, está mereciendo esta atención. Mañana hay un plenario nacional del Frente Amplio, hay que escuchar todas las voces, todas, porque el Frente Amplio no solamente la componemos los sectores políticos partidarios, esto es algo que no hablamos acá. Las bases. El delegado de base de cualquier territorio a lo largo del país tiene el mismo voto que cualquier dirigente allí también. O sea, la mitad exacta del plenario que se reúne mañana son manos levantadas de las bases. ¿Qué están debatiendo? ¿Qué están discutiendo? Bueno, procuramos que sea en este mismo sentido, pero ¿Cómo lo van a hacer? es virtual. Virtual. Es virtual. Y el congreso que estamos... Lo que más dolores de Suerte cabeza en nos están pila. llevando son los congresos, Sí, porque sí. claro, ¿dónde metés 1.500 delegados? Seguramente uno tiene la expectativa, yo vi con el entrevistado anterior que preguntaba si alguien da crédito que en 5 meses ya estamos bien. Bueno, uno quiere creer eso. La realidad nos está marcando que cada día que pasa estamos un poco más embromados. Esto es un problema que tiene el Uruguay y el mundo, pero la idea es que funcionemos con los mecanismos que tenemos. Ahora es la virtualidad, ahora son las conexiones virtuales y capaz que hay que buscar hasta mecanismos semipresenciales, que una parte, si tiene la distancia asegurada y el tapaboca y el alcohol en gel, y otra parte en forma virtual, lo que hace que sea más largo el tiempo de debate. Sí, también. sí, obviamente. Bien, le agradecemos muchísimo, Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, que nos haya acompañado en este segmento del programa y suerte mañana con, Muchas gracias. con la tecnología. Gracias. Hacemos la pausa y ya venimos y por supuesto reflexiones de nuestros panelistas. Ya venimos, ¿eh?